Feliz, feliz cumpleaños. Vamos a ponernos de pie para cantar feliz, feliz cumpleaños. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños. Que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Amén. Sí. Vamos a orar entonces en esta mañana. Padre, te damos gracias por estar nuevamente en tu casa. Qué gozo, qué privilegio estar con la familia de la fe. Y ahora, Señor, queremos presentar a nuestro hermano Ernesto delante de ti, dándote gracias, Señor, por su vida. Gracias porque él es parte de nuestra familia de fe y tú le usas, Señor, en medio de nosotros. Pedimos, Señor, por él, por su familia. Te pedimos, Señor, que tú des largura de días a su vida, Señor, y que sea una vida, Señor, conforme al propósito que tú tienes para él. Que él pueda siempre caminar en tu voluntad, que pueda amarte, que pueda seguirte y que pueda servirte con gozo, Señor, hasta el último día que tú le concedas vida en esta tierra, Señor. Gracias porque sabemos que nuestro destino es eterno, Señor. Pero queremos saludar la vida en este día. Queremos, Señor, decir que la vida es un regalo que tú nos das, preciosa, delante de tus ojos, Señor. Bendice en esta mañana a cada uno de mis hermanos que ya llega a tu casa, Señor, y permite que nos podamos gozar en tu presencia. Te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes brevemente 3 versículos que están en el libro de Josué, en el capítulo 1. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Conocen la historia, ¿no? Cuando fue allí el pueblo a entrar a la tierra prometida, y estaba la primera ciudad que tomaron fue Jericó, y estaba, dice, una ciudad rodeada por muros altos, y el Señor le dice ahí a Josué y al pueblo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el 9, mira que te mando nuevamente que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo creo que son muchos también, así como Josué tuvo que enfrentar esa ciudad y darle vuelta a esos muros, también nosotros tenemos que en ocasiones levantarnos y de la misma manera que el pueblo clamó y cantó al Señor, nosotros hacerlos para que los muros que nos rodean también caigan y el Señor nos conceda esta victoria. Amén. Les pido ahí que se pongan en pie. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de
exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Dice el último versículo de este Salmo 145. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén.
Señor, tu nombre es santo, santo, santo. Y lo decimos aquí en la tierra y lo diremos allá en el cielo, Señor. Y estaremos delante del trono de Dios diciéndote, santo, 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 el que fue, el que es y el que ha de venir. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Levantamos, Señor, nuestro corazón delante del trono de tu gracia para decirte que tú eres el Rey de nuestra vida, para decirte que tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el deseado de nuestra alma, Señor. Tú eres el deseado de las naciones. Y un día, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso hemos llegado a este lugar, para decírtelo con todo nuestro corazón, para decirte que te amamos, para decirte que si estamos vivos, que si respiramos, es porque tú vives en nosotros, porque pusiste tus ojos en nosotros, Señor. Por eso te damos gloria, por eso te damos honra. Bendice tu pueblo en esta mañana. Bendice, Señor, todo aquel que está cabizbajo, todo aquel que está confundido, todo aquel que está abatido. Levanta las manos caídas, Señor, las rodillas paralizadas, Señor. Permite que tu pueblo pueda andar por lugares fértiles, Señor, junto a aguas de reposo, donde encontramos las aguas, Señor, que nunca faltan, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque nos visitas, porque estás aquí y porque te place y te agrada que tu pueblo te adore y que tu pueblo te cante. Gracias, Jesús. Te amamos con el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Queremos tener la bienvenida en esta mañana y queremos conocer si hay alguien que nos visita por primera vez, alguien que nos visite, alguien que esté por primera vez aquí en esta mañana. Queremos solamente darle la bienvenida, si puede allí levantar su mano. No tenemos a nadie, todos somos de la casa. Y bueno, los anuncios, creo que pasaron los roles para el jueves, ¿no, pastor? Ajá, los roles para la reunión allí, los roles para el jueves a las 5 de la tarde. También el culto de oración, estudio bíblico, sigue el miércoles a la misma hora, 7:30. Los jóvenes tienen su tiempo, 5:30 y 7:30, deportes y luego el devocional y la palabra y todo continúa como de costumbre. Vamos a tener la lectura bíblica en esta mañana. Es solamente un versículo de la palabra. Solamente 2 palabras. Está ahí en Éxodo, libro de Éxodo. Y dice, si nos ponemos en pie para reverenciar la palabra, lo vamos a tener todos juntos. ¿Listos? Dice, no matarás. Lo leemos nuevamente, palabra de Dios, una vez más. No matarás. Padre, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas, Señor. No solo esta, sino toda tu palabra, Dios. Toda tu ley, Dios. Padre, constantemente tú sabes que te lo digo, Señor, y no me canso de decírtelo, Dios. Yo amo tu ley, Dios. En tu ley está mi delicia, Dios. Así permite, Padre, que tu palabra se pueda cumplir en nuestras vidas, Dios. Que pueda penetrar a lo más adentro y pueda ir romper con todo lo que estorba el fluir de tu presencia en nosotros, que nos pueda redarguir, que nos pueda enseñar, que nos pueda guiar, Señor, a todo aquello que procede de ti, Dios. Porque queremos ciertamente, Dios, anhelamos tu presencia, tu voluntad, anhelamos tu bien sobre nuestras vidas, tu mirada sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, Dios. Nos humillamos ante ti, ante el cielo, y te pedimos perdón por nuestra iniquidad, nuestro pecado. Te pedimos perdón. Dios, tenga bien en el nombre de Jesús perdonarnos, Señor, y trae, Señor, trae también palabra por medio de tu siervo en esta mañana, palabra que nos alimente, Señor, y que nos instruya, Señor. Mira esta serie que estamos dando de valores cristianos, Padre, cuán importante, Señor, importante para nosotros conocer cómo debemos de andar ciertamente en este mundo para glorificar tu nombre ante todas las cosas, Dios. Primero que todo, glorificar tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Dios.
Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a tener ahí seguidamente el himno número 159 de nuestros himnarios. Un himno número 159. Dice así el himno 159, Roca de la eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, mas encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sin cesar, mientras haya de vivir y al instante de expirar. Hermanos, mientras cantamos este himno, aquellos que se quieran ir acercando para traer sus diezmos y ofrendas lo pueden hacer. Se me esconde de lo fiel, roca de la eternidad. Los niños pasan a su clase, ¿no, pastor? ¿No? ¿Se quedan acá? Antes de la predicación. Lo siento. Todavía no me lo aprendo. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor por medio de este cántico que dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La, 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 la. En unidad, habitar en unidad. La, 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 la. Vamos ahora a empezar cantando en hebreo y después en español. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La, 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 la. En unidad, habitar en unidad. La, 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 la. Por eso cantamos y decimos: tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre
Señor con esta canción que dice: ¿quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Cuántos creemos eso, verdad? Que Él es por siempre, ¿verdad? Por eso decimos: días son estos de elijas, declara palabra de Dios, y días también de Moisés, su siervo, justicia reinando otra vez. Y cuando vivimos batalla, cuando una carencia y dolor, campeones sobre el desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Y antes de que también llega, los huesos se llenan de piel, y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba. Aleluya. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Y el pueblo de Dios dice amén, ¿verdad? Porque como dice este cántico, ¿cuántos podemos relacionarnos con estas palabras que dicen? Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu Te invito, mi hermano, a que tengas este tiempo con el Señor. Cierra ahí tus ojos y cántaselo, díselo. canción de protección sobre todo mal, temores ya Este tiempo con Él, victoria. no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Desde antes de nacer, tu mano se apartó, tu amor me llenó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Oye, tu sangre mía. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo quiero que tú tengas este momento con el Señor, ¿verdad? Y le vuelvas a cantar. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir que son hijos? Ya no soy un esclavo del temor, ya yo lo soy tu hijo, oh Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen? Porque Él es mi Padre y mi Padre me ama. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque Él es mi Padre y mi Padre me ama. Él es tu Hijo y Él es mi Padre y Él es mi Padre. Y el Señor a mí me ama. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta mañana por la oportunidad que tuvimos en Cristo de ser adoptados como hijos tuyos, Dios. Cuando leemos allí, Señor, en las promesas que tú diste a tu siervo, entendemos cuán maravillosa salvación obraste en la cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias porque ya no somos extranjeros, no somos apartados, no somos pueblo lejano a ti, Dios. En Cristo tuviste a bien, Señor, redimirnos, Señor, en ese sacrificio, en esa sangre derramada, en tanto dolor que pasó Jesús, en tanto sufrimiento, en sus manos clavadas, en su muerte, pero también en su resurrección gloriosa. Tú nos has adoptado como hijos tuyos, Señor. Hemos pasado, como dice tu palabra, de muerte a vida eterna, Dios. Te damos gracias, Dios, porque somos tus hijos, Señor. Porque ya no somos huérfanos, Dios. Sin importar cuál sea nuestro Padre, tenemos un Padre celestial que nos ama y al cual podemos clamar, Abba, Abba. Sin importar la situación, la necesidad, podemos decir, Abba, Abba. Tú estás allí, papá, para nosotros, Señor. Nosotros somos tus hijos, Dios. No importa la necesidad, no importa la escasez. Tú dices, pedid y se os hará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque tú eres Padre bueno. Padre que le place satisfacer las necesidades de sus hijos, pero también Padre de disciplina. Y nosotros amamos también tu disciplina. Amamos tu provisión, amamos tu amor, pero amamos también tu disciplina y tu palabra, Dios. Enséñanos a andar como hijos. Mira, cantamos este himno. Somos hijos tuyos, pero queremos también andar como tus hijos, no solamente cantarnos, sino que esto sea una realidad en nuestras vidas, Dios. Que podamos andar como hijos de Dios. Que las personas que no te conocen lo noten, Dios. Te pedimos perdón porque en ocasiones damos testimonio contrario a esto, Dios. Te pedimos perdón, Dios. Ayúdanos a andar de tal manera que el mundo nos conozca y diga,
Este tiene que ser de esos que se llaman hijos de Dios. Perdónanos, Dios. Perdona nuestra iniquidad, nuestra maldad, y ayúdanos, Señor, a verte y a contemplar la hermosura de tu rostro, a entrar en intimidad contigo, Señor, en tiempos de refrigerio, Señor. Trae nuevos tiempos, nuevas etapas de refrigerio, Señor. Estamos estudiando tu palabra, todo esto de los valores cristianos, pero también trae refrigerio a nuestras vidas para conocerte aún más, Dios, para entrar en otras etapas, de otras esferas de intimidad contigo, Dios. Obra en nuestras familias, obra en nuestros hogares, sé provisión para nuestros hogares, Dios. Bendice a nuestros hijos, Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, amén. Pueden sentarse. El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos nuevamente a la casa del Señor. Si alguno ha ido llegando, ¿verdad?, en el transcurso del tiempo devocional, pues siéntase muy bienvenido en esta mañana. Y qué gozo es ver que cada día se va llenando más, ¿verdad?, la casa del Señor. Y ya casi todo nuestro pueblo está de regreso. Allá está Mari levantándome su mano para que sepa que estás ahí. Ya te vi, Mari, y qué feliz, ¿verdad?, de que estés acá con nosotros también este día, y cualquier hermano que nos esté visitando también, cualquier persona que esté con nosotros en esta mañana. Es un gozo cuando la familia de Dios se puede reunir. Y hoy pues pretendo continuar con el tema que estábamos hablando la semana pasada. Estamos en esta serie hablando de los valores cristianos, y como les he dicho durante todos estos domingos, ¿verdad?, yo he sentido de parte del Señor el poder tocar este importantísimo tema por el momento en que nosotros estamos viviendo como nación y el momento que estamos viviendo como iglesia y como pueblo de Dios, donde nuestros valores están siendo altamente cuestionados. Y no solo cuestionados, sino atacados. Y esa es la palabra correcta. Los valores cristianos están siendo atacados. Y nosotros tenemos que estar firmes como soldados de Cristo Jesús, para poder resistir en estos días que son días malos. Pero tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Cuando no conocemos la palabra de Dios, fácilmente podemos ser engañados, fácilmente podemos ser desviados. Y hemos estado hablando, ¿verdad?, de todos estos valores, y empezamos con la vida. Empezamos a hablar del valor de la vida. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca del aborto. Y estuvimos viendo todo, ¿verdad?, acerca del aborto. Miren, la lectura devocional de hoy realmente es una lectura devocional muy corta. Solo 2 palabras allí en Éxodo, ¿verdad?, capítulo 20 y versículo 13. No matarás. Ahora, son solo 2 palabras, pero pudiéramos pasar un año entero hablando acerca de estas 2 palabras. Y con esto le quiero decir que el tema que voy a tocar hoy merecería mucho más tiempo para realmente agotarlo, pero es obvio que no lo voy a poder hacer en un solo sermón, así que trataré solo de limitarme a hablar de este tema enfocándonos en la santidad de la vida. Y como ya habíamos hablado del aborto, ¿verdad?, y habíamos dicho la semana pasada que el aborto es algo aborrecible a los ojos de Dios, como una de esas prácticas que hoy en día están en tela de juicio y en discusión constantemente, están sobre la mesa, y hay un amplio debate sobre todo esto. Y la pregunta siempre es, ¿qué debemos hacer los cristianos? ¿Aprobamos o no aprobamos de esto? Y la conclusión fue que no aprobamos, ¿verdad? Basados en la Escritura, la respuesta para nosotros es muy clara. El aborto es un asesinato. Y para el cristiano, ¿verdad?, la vida comienza en el momento de la concepción, y no tenemos ningún derecho
de arrebatar la vida de nadie. Por tanto, como cristianos, condenamos el aborto y no aprobamos de esta práctica. Y que le quede claro a todo el mundo. Y como dicen por ahí, al que no le guste, lo siento, pero no puedo ir en contra de la palabra de Dios. Y no puedo ir en contra de los valores que la palabra de Dios revela para cada uno de nosotros. El que no quiera aprobar de estos valores tiene su elección, pero que sepa todo el mundo que tendrá que responder un día delante de Dios por todas estas cosas, ¿verdad? Y hoy voy a hablar de dos prácticas más sobre las cuales sigue girando este debate de la vida. Y hoy voy a hablar de la pena de muerte y de la eutanasia o muerte asistida. Y repito que es imposible abarcar en un solo sermón todo lo que se pudiera decir de estos dos temas. Pero intentaré por lo menos traer en esta mañana los principios más básicos que nos ayuden a determinar una postura sobre estas prácticas. Así que vamos a hablar de la pena de muerte. Vamos a hablar primeramente de esto. Algunos están a favor, otros están en contra. Y la gran pregunta de muchos es, ¿debemos los cristianos apoyar la pena de muerte? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes creen? A ver, vamos a hacer esto democráticamente. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano, a ver. Nadie. ¿Cuántos dicen que no? Supongo que el resto. ¿Cuántos no saben qué decir? Aquí me quedé. Esta encuesta es más mentirosa que todas las que oímos por la televisión, la verdad. De verdad que es difícil establecerlo, ¿verdad? Pero miren, antes de nosotros contestar esta pregunta, deberíamos hacer nosotras. ¿Qué es lo que realmente piensa Dios sobre esto y qué es lo que dice la palabra de Dios sobre la pena de muerte? Los que están en contra de la pena de muerte, pues muchas veces citan este versículo, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 13, donde claramente el mandato de Dios es no matarás. Sin embargo, esto está en el decálogo de las leyes que Dios le da a Moisés. Y digo esto para hacer una salvedad, porque muchas veces los cristianos tratamos de dilapidar todos los asuntos en si eso está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Si esto es bajo la ley o si esto es bajo la gracia, ¿verdad? Y tratamos siempre de ubicar las cosas y de definirlas basándonos en eso. Y como esto está en el decálogo, ¿será que Dios no ha dicho nada más antes sobre este tema? Antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Pues la respuesta es que sí. En Génesis, en el capítulo 9 y versículo 6, ya Dios habla acerca de este asunto. Miren lo que dice la palabra de Dios. El que derrame sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo versículo!, ¿verdad? Y algunos dirán, pues entonces hay una contradicción, porque Dios está diciendo aquí que el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, y después Dios dice, no matarás. Entonces parece que hay una contradicción, pero créanme que Dios no se contradice, ni en la palabra de Dios hay ninguna contradicción. Estas palabras están en el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio, y lo que vienen es a reafirmar la santidad de la vida humana. Sin embargo, aquí hay un aspecto importantísimo que tenemos que destacar, ¿verdad? Y es lo que dice allí, ¿verdad? Que el hombre es hecho ¿a quién? A imagen y semejanza de Dios. Y yo creo que parte del problema es la pobre comprensión que nosotros a veces tenemos de lo que es ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Santiago nos recuerda en su carta algo interesante en cuanto a esto. Santiago capítulo 3 y versículo 9. Cuando Santiago habla de la lengua allí, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos ¿a quién? A los hombres, pero Santiago agrega esto, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Así que
Si mal es maldecir a un hombre porque está hecho a la semejanza de Dios, imagínense qué será tomar la vida de un hombre que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Sin duda, hermanos, es algo aborrecible a los ojos de Dios. No podemos decir otra cosa. Pero hay mucho debate en cuanto a esto. Sin embargo, estábamos leyendo allí en Éxodo 20, versículo 13, cuando Dios le prescribe, los mandamientos a Moisés. Y dentro de este decálogo está este mandamiento: no matarás. Pero también en otros aspectos de la ley hay leyes para los actos de violencia. Dios prescribe también leyes para los actos de violencia. Usted las puede encontrar ahí en esa cita. No voy a leerlo porque son muchos versículos y no tengo ese tiempo. Pero le doy la cita para que usted después lo revise en su casa, ¿verdad? Allí se establece claramente que determinados actos son dignos de que la persona pague con su vida. Yo le invito a que usted lo lea después en su casa. Así que la ley establecía claramente esto también, que ciertas transgresiones podían o tenían que ser castigadas con la muerte de la persona. Y esto nos pone aparentemente en un dilema, ¿verdad? Pero vamos a entender el valor ético y tenemos que llevar toda esta discusión al campo de la ética, ¿verdad? Vamos a entender el valor ético del mandamiento no matarás. ¿Qué es lo que está estableciendo Dios aquí? Pues Dios establece con claridad la santidad de la vida y prohíbe que cualquier persona tome la vida de otra persona de manera deliberada. ¿Qué quiere decir esto? Se lo voy a explicar con más claridad. Eso quiere decir que si usted llegó aquí a Flagler y la 107 y alguien se llevó la roja delante de usted, usted no tiene la libertad de abrir la guantera de su carro, sacar un revólver y hacerle bam, bam, bam a la persona, ¿verdad? Cosas que vemos por ahí. El mandamiento establece la santidad de la vida. Nadie a los ojos de Dios tiene la libertad de tomar deliberadamente la vida de otra persona. Sin embargo, la ley establece que determinados actos sí eran penados con la muerte. Y no se está tomando la vida de una persona sin ningún sentido ni ninguna razón que lo puedan validar. Y esto, les repito, ha sido ampliamente estudiado y debatido. Saben que algunos eruditos dentro del judaísmo, estos que estudian bien la ley, ¿verdad?, dice que cada vez que se aplicaba la muerte a una persona penado bajo la ley, se buscaban 3 objetivos. Esto es teología dentro del judaísmo, ¿verdad? Pero dice que se perseguían, lo han dicho algunos de ellos, que se perseguían 3 cosas. Número 1, eliminar un elemento pernicioso de la sociedad. O sea, quitar del medio a alguien que es dañino, a alguien que es muy malo, a alguien que está causando terribles males. Quizás algunos pueden pensar en algunas expresiones como el tal no viva. Lo dice la palabra de Dios, el tal no vivirá. En segundo lugar, dice que se aplicaba también para dar un escarmiento y evitar que se repitiera la situación. Y yo creo que eso lo hacen muchos códigos de leyes en el mundo entero. En muchos países musulmanes el que roba, le cortan una manito para que no robes más. Y el que va a robar, lo piensa. No voy a hacer que pierda una mano en el intento, ¿verdad? Si me cogen. Y la gente se aguanta. Créanme que parece un poco bárbaro, pero a veces funciona. A veces funciona. Lo malo es que nosotros tenemos una sociedad donde la gente roba y no pasa nada. Y entonces robar es sencillamente como un oficio para algunos, ¿verdad? Pero dice que en tercer lugar tenía el objetivo de expiar, de arrancar, de buscar santidad y perdón divino a los ojos de Dios.
como diciendo, estamos quitando esto que está mal, que está corrompido delante de los ojos de Dios, algo corrupto, lo estamos quitando, estamos dando un escarmiento, ¿verdad? Y diciéndole a Dios, esto ha sido quitado fuera. Es como cuando Coré se rebeló, fue quitado de en medio de la congregación. Dios expió, Dios sacó, ¿verdad? Y en la Biblia hay muchos casos, ¿verdad? Donde vemos cosas similares. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos que varias cosas eran castigadas con la muerte. Y hay una lista, ¿verdad? De cosas que eran castigadas con la muerte. Yo no pretendo que usted esté de acuerdo con toda esta lista, pero es lo que dice la palabra de Dios, o era lo que establecía la ley de Moisés. Pero entre los actos que eran castigados con la muerte estaba el adulterio, estaban las relaciones sexuales contra naturaleza, y esto viene desde tener relaciones con animales hasta también cae en el campo de lo que es la homosexualidad, el incesto, la profanación del día del reposo, la blasfemia, la idolatría, la magia y el ocultismo, los crímenes contra los padres, el secuestro y el asesinato. Bajo la ley de Moisés todas esas cosas estaban bajo pena de muerte. Y algunos dirán, yo no estoy de acuerdo con alguna de esas cosas. Ese es su problema con Dios. Pero yo quiero que entendamos algo, porque a veces sencillamente leemos las cosas y lo estamos mirando de una manera un poco fría, ¿verdad? Pero la ley fue dada al pueblo de Israel como pueblo de Dios, y Israel vivía bajo esta ley de Moisés y se gobernaba por ella como nación. Sin embargo, una cosa es la ley de Dios y otra cosa son las leyes establecidas por los hombres. En la actualidad cada país tiene sus propias leyes y maneja el asunto de la pena de muerte, no como lo dice la ley de Moisés, sino como ellos entienden que deben de manejar el asunto de la pena de muerte. Y tenemos que hacer esta distinción para no mezclar las cosas, porque nosotros no podemos pretender que el mundo entero viva bajo la ley de Moisés. No, porque no es así, no es la realidad y no se ajusta a la realidad, ni ahora ni hace mucho tiempo. Y yo quiero que entendamos bien esto, porque esto es importante. Les voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. El propio pueblo de Israel, cuando Israel tuvo que ir a vivir al exilio en Babilonia, Babilonia se regía por la ley de los caldeos, específicamente por el código de Hammurabi, que así se conoce, ¿verdad? Es un código muy antiguo, uno de los códigos más antiguos de la Mesopotamia, ¿verdad? Y supuestamente este código fue revelado por el dios Marduk. Marduk es un dios pagano, es un dios falso de los caldeos, pero en su manera de pensar y en su cosmovisión, Marduk reveló este código a el rey babilónico Hammurabi, y fue escrito en el 1750 antes de Cristo. Ahora, cuando los hebreos fueron llevados a la cautividad muchos años después, ¿verdad? Bajo Nabucodonosor, también rey en Babilonia, ¿cómo vivía el pueblo de Dios en el exilio? Ellos practicaban y vivían bajo la ley de Moisés, ¿sí o no? Sí, pero también podían ser juzgados por la ley de los caldeos. Si ellos cometían algún tipo de acto que era condenado por el código de Hammurabi, ellos, como vivían allí en Babilonia, podían también ser castigados, porque había otra ley que en este caso se sobreponía, ¿verdad?, a la ley que ellos llevaban como nación o como pueblo de Dios. Y es importante hacer esa distinción. Miren, el Nuevo Testamento nos los enseña. Si queremos ir al Nuevo Testamento, la palabra de Dios lo enseña. Y no hay mejor ejemplo que el ejemplo de lo que pasó con el Señor Jesús.
Vamos allí a Juan capítulo 18 y versículo 31. Y este texto lo he mencionado varias veces en estos días. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Estamos hablando de pena de muerte. ¿A quién querían condenar los judíos a pena de muerte? Al Señor Jesús. En la mente de los judíos, cuando ellos traen a Jesús a Poncio Pilato, hay una sola condena que ellos quieren: muerte. Quieren que Jesús muera. Jesús se había convertido en un problema para ellos. Ellos quieren que Jesús muera. Les pregunto, de acuerdo a la ley judía, ¿podían ellos darle muerte a Jesús? ¿Sí o no? Pues déjenme decirle que sí. Déjenme decirle que sí. Jesús fue acusado ¿de qué? De blasfemo. Y por blasfemia a Dios, la ley de Moisés establecía la pena de muerte. Sí, de acuerdo a la ley de Moisés. Claro que sabemos que los cargos de blasfemia eran falsos, totalmente falsos. Pero dándole curso legal a una acusación, aunque fuera falsa, el cargo justificaba que Jesús podía morir de acuerdo a la ley de Moisés por blasfemia. Fíjense que cuando ellos traen a Jesús a Poncio Pilato, Pilato le dice, júzguenle ustedes de acuerdo a sus leyes. ¿A qué leyes se está refiriendo Pilato? A las leyes de Moisés. Ustedes tienen sus leyes, júzguenlo. Pero ¿qué le dicen ellos? El problema es que a nosotros, Pilato, no nos es permitido darle muerte a nadie. Y la pregunta es, ¿a qué ley se estaban refiriendo entonces los escribas y fariseos que llevaron a Pilato, a Jesús delante de Pilato? ¿A qué ley? Se estaban refiriendo a la ley romana. La ley romana establecía que nadie podía aplicar pena de muerte, solo ellos. Solo los romanos, solo la autoridad romana en todo el imperio podía aplicar pena de muerte. Así que ellos tienen una contradicción en ese momento porque ellos quieren matar a Jesús. Tienen la base supuestamente legal en la ley de Moisés para acusar a Jesús, juzgarlo y condenarlo a muerte por blasfemo, pero tienen una dificultad. Viven bajo el imperio romano. Y hay una ley que ahora se superpone. Y si ellos hubieran matado a Jesús, hubieran tenido un problema. Por eso es que llevan a Jesús delante de Poncio Pilato, que es el gobernador romano, para conseguir que sea Poncio Pilato el que finalmente condene a Jesús a muerte por crucifixión. Ahora sí podemos, ¿verdad? Porque fue el gobernador romano el que aplicó aquí la ley. Así que tenemos que entender, hermanos, esto. Quiero leer con ustedes una porción del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, los versículos del 1 al 5, y son bien interesantes. Este texto es muy relevante en estos días. Dice ahí el apóstol Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de ¿qué? De la
conciencia. Un poquito largo el texto, pero muy importante, ¿verdad? Y aquí Pablo nos dice que debemos respetar toda autoridad superior porque de alguna manera Dios lo ha permitido. Me guste o no me guste, ¿quién es esa autoridad? Dios no nos va a preguntar. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios es el que quita y pone reyes. Y si Dios lo puso, dice aquí el apóstol Pablo, Dios lo ha permitido. Y dice, además, ¿verdad?, que el que se opone a esa autoridad, se opone ¿a qué? A lo establecido por Dios o permitido por Dios. Déjenme decirle que más de una vez yo he tenido que vivir bajo alguna autoridad que para nada me agrada. Empezando desde mi país. Pero ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo ¿qué? Y si Dios lo ha permitido, Él sabe por qué. Él sabe por qué, ¿verdad? Y a veces nosotros nos fajamos contra lo que Dios ha permitido. Pero Pablo además dice que la autoridad es permitida no para infundir miedo al bueno, sino al malo. Y claro, aquí estamos hablando de una autoridad que hace lo que se supone que debe de hacer. Porque hay veces que una autoridad no está haciendo lo que tiene que hacer. Y en ese caso, como dice también la palabra, es mejor obedecer a Dios. Pero mientras la autoridad haga lo que tiene que hacer, yo debo de someterme a la autoridad. Dice aquí que la autoridad es permitida para infundir miedo, no al bueno, sino ¿a quién? Al malo. Y Pablo dice, y si tú no quieres tener problemas con la autoridad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Haz lo bueno. Haz lo bueno. Y no vas a tener nunca problemas con la autoridad. Yo oigo tantos líos y tantas cosas hoy en día con la policía. A mí nunca la policía me ha tocado la puerta buscándome por algo. Y no es porque yo sea tan bueno, pero no me he metido en problemas. Y todos conocemos, ¿verdad? En nuestros barrios hay casas donde la policía tiene que llegar toda la semana. ¿Por qué? Porque hay gente que no están haciendo lo que es correcto, lo que es bueno. La autoridad, en su función normal, no está para infundir miedo al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. Y dice allí, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero miren lo que dice el versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué cosa? Si haces lo malo, ¿qué? Teme, porque no en mano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿Saben? Yo creo que una de las cosas que estamos viviendo es que ahora tenemos gente que quieren hacer lo malo, quieren hacer lo que les da el deseo de hacer y que nadie se meta con ellos, que nadie se lo impidan. Estamos viviendo en una sociedad donde hay gente que no quieren hacer lo que es correcto y quieren aún que se lo permitan. Que ni venga la policía, ¿verdad? Por ahí hay gente que están diciendo que no quieren ya ni la policía. Que le quiten todos los fondos a la policía, que no haya prisiones, que no haya no sé qué. Yo digo, bueno, no sé en qué tipo de mundo tendremos que vivir, pero ya yo no me voy a comprar un R-15, si eso pasa, yo me voy a comprar un tanque de guerra y lo voy a poner en el driveway de mi casa, con el cañón así bien hacia abajo para poderme defender. Porque ¿qué clase de mundo vamos a tener? ¿Qué clase de mundo vamos a tener? Y la Biblia es clara en todas estas cosas. Hay gente que quieren eso, pero miren lo que dice el apóstol Pablo aquí. Pablo dice que la autoridad, y estamos hablando del gobierno y la autoridad haciendo lo que tiene que hacer, es ¿qué cosa? Un instrumento que Dios permite, es servidor. Dios se sirve de un gobierno. Dios se puede servir de un gobierno. Y repito constantemente, un gobierno que esté haciendo lo que tiene que hacer.
Es servidor de Dios, ¿para qué? Para tu bien. Ahora, si tú haces lo malo, dice Pablo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué cosa? La espada, pues es servidor de Dios. Y miren, qué interesante la palabra, vengador, ¿para qué? La autoridad está ¿para qué? Para castigar al que hace lo malo. Para castigar al que hace lo malo. Y la espada que Pablo menciona aquí, ¿verdad? Evoca todo tipo de rigor de la ley. Incluso puede incluir la pena de muerte. Así que entendamos esto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos manejar nosotros? El hecho de este tema de discusión de la pena de muerte. ¿Cómo lo manejamos nosotros los cristianos del Nuevo Testamento? Miren, con todas las consideraciones que hemos hecho, tenemos que llevar esto sencillamente al plano de la ética, ¿verdad? Al plano de la ética cristiana. Y entendemos hoy en día que la aplicación de la pena de muerte queda totalmente en las manos ¿de quién? De las autoridades. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La autoridad, ¿verdad? Está puesta para, no para infundirle miedo al bueno, sino al malo. ¿No quieres problemas con ella? No hagas nada malo. Pero si hace lo malo, teme, porque es vengador. Instrumento de Dios, dice, para castigar al que hace lo malo. Así que el gobierno es el que se ocupa literalmente de estas cosas. Queda en manos de las autoridades que Dios permite y no en las manos del hombre para que haga una aplicación libre de la muerte de otra persona. No tenemos libertad para eso. El cristiano, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, ¿cómo mira el tema de la pena de muerte? Como se los dije, se reduce todo al campo de la ética cristiana, qué es correcto o qué no es correcto en este tema. ¿Qué no es correcto? No es correcto tomar la vida de ningún ser humano en mis propias manos. No aprobamos que nadie tome la vida de otra persona de manera deliberada, ni aún a través del aborto. Toda vida es santa a los ojos de Dios y valiosa. Por otro lado, entendemos a la luz de la palabra de Dios que determinados actos pueden merecer, y de hecho Dios lo ha dicho, ¿verdad?, que tienen que ser castigados con la muerte. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Pero no somos nosotros los que administramos eso, ¿verdad? No somos nosotros. Como cristianos entendemos el valor de la vida y nadie tiene el derecho de tomar la vida de otra persona. Para nada, para nada. Para eso hay autoridades. Autoridades que Dios ha permitido. Autoridades que son un instrumento de Dios y hacen las cosas correctamente, ¿verdad? Y por medio de ellos. Esa es la posición del cristiano, ¿verdad? Respetamos la vida. Ahora, en cuanto a la eutanasia, que es nuestro segundo punto, ¿verdad? Y también es difícil decir algunas cosas aquí porque el tiempo es tan poco, ¿verdad? Pero eutanasia viene de una palabra griega, eutanasia, también, y significa muerte digna. Guarden eso en su mente. Muerte digna. ¿Qué se define por eutanasia? Es la intervención voluntaria para acelerar la muerte de una persona con el fin de evitar el sufrimiento y el dolor. La eutanasia se califica en dos maneras fundamentales hoy en día, activa y pasiva, ¿verdad? La activa es cuando se le suministra un tratamiento a una persona para causarle la muerte de una manera tranquilita y que no sufra, ¿verdad? Y la pasiva es cuando se omite un tratamiento que puede prolongar una vida para también acelerar la muerte de la persona. Sin embargo, hay un eufemismo que se usa mucho hoy en día y es de que la eutanasia es un suicidio asistido. Y es un eufemismo, ¿verdad? Un eufemismo es cuando usamos una palabra
como para tratar de rebajar algo que no parezca tan grosero, tan malo, eso es un eufemismo, ¿verdad? Y realmente hablar de un suicidio asistido es disfrazar un asesinato. Porque ningún ser humano tiene la libertad a los ojos de Dios de tomar la vida de otra persona, ni aún tomar su propia vida. ¿Saben? Muchas veces me han preguntado esto: pastor, ¿el suicidio es un pecado? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes creen? ¿El suicidio es un pecado? Esa pregunta me ha tocado contestarla algunas veces, sobre todo a familias donde ha ocurrido esto. Y es difícil. Pero la verdad de Dios es la verdad de Dios. Y por mucho que nos duela, hay que decirlo. El suicidio es un pecado a los ojos de Dios. No es el pecado imperdonable. Yo no estoy diciendo que la persona que toma su propia vida no puede ser perdonada. Yo no soy Dios. Y la gracia de Dios es algo que nos puede dejar maravillados en cualquier momento. El suicidio no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ciertamente el suicidio es un pecado a los ojos de Dios. Es un asesinato. Es una persona que está decidiendo tomar su propia vida. Y entonces cuando digo eso, a veces me hacen otra pregunta. ¿La Biblia habla algo del suicidio? Bueno, pues sí. ¿Y hay personas que se suicidaron en la Biblia? Bueno, pues sí. Y podemos hablar un poquito de eso y lo vamos a hacer ahora. Hoy voy a tomar al rey Saúl, ¿verdad? Pero no fue solamente Saúl el único que se suicidó en la Biblia. Tenemos un Judas, que como dicen en mi país, se pegó la soga y se ahorcó, ¿verdad? Después de haber entregado al Señor. Y aún el siervo de Saúl también se suicidó. O sea que hay varios casos en la palabra de Dios. Y quiero hablar con mucho respeto. Yo creo que quizás en muchas familias hay personas que han pasado por este difícil momento, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 31, los versículos 3 y 4. Vamos a ver la historia aquí del rey Saúl, primer rey de Israel. Dice allí la palabra: y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Le dispararon flechas al rey. Y tuvo gran temor de ellos. Verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y, dice la Biblia, se echó sobre ella. ¿Eso quiere decir? Se enterró su espada. Esto es un suicidio. David estaba en el medio de Saúl estaba en el medio de una batalla y cuando ya se ve perdido, ya no hay salvación para él, vienen los flecheros contra él, le dice a su escudero: saca tu espada ahí, mátame. Está pidiéndole a su escudero que cometa un asesinato, pero el escudero dijo: yo no voy a hacer eso, ¿verdad? Dice que tenía gran temor. Y ante la negativa de su escudero, la Biblia nos dice entonces que Saúl decidió tomar su propia vida echándose sobre su espada. Si siguen leyendo la historia después, van a ver que dice que después cuando el escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y también se quitó la vida. Pero esta historia tiene otra parte interesante que nos ayuda a pensar en esto, ¿verdad? La historia no queda así. En el segundo libro de Samuel, escuchamos nuevamente de este pasaje. Y es el momento en que viene alguien a contarle a David cómo es que murió Saúl. Porque cuando Saúl muere, David queda como rey
en Israel. Él había sido ungido ya por Samuel, ¿verdad? Y todos conocemos esa historia, esa diferencia entre David y Samuel, y Saúl. Y miren allí, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, la historia está ahí entre el 6 y el 16, pero no los voy a leer todos, sino algunos. Miren lo que dice el versículo 6, dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Se apoyaba sobre su lanza, pero estaba malherido. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. No era ni judío, ¿verdad? No era hebreo, era de los hijos de Amalet. Era un amalecita, ¿verdad? Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se han apoderado de mí, ¿qué cosa? La angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué le pidió? No, un segundito, Abraham. ¿Qué le pidió Saúl a este hombre? Apóyate. Él estaba, ya se había traspasado, ¿verdad? Pero dice, todavía mi vida está toda en mí. O sea, no se había muerto. Saúl está vivo. Y le está pidiendo a este hombre, ¿verdad? Que se ponga sobre él. O sea, que ponga su peso sobre él para que él pueda finalmente ser, ¿qué cosa? Traspasado con la espada y terminar con su vida. Y este hombre lo hizo. Dice el versículo 10. Yo entonces, dijo el muchacho delante de David, me puse sobre él y le maté. Muerte asistida, ¿verdad? Porque sabía que no podía. Ya no hay remedio, y el hombre estaba sufriendo con la espada clavada allí, ¿verdad? No podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Así que, si miramos bien, Saúl intenta suicidarse, pero no le salió bien de todo el suicidio, porque no termina con su vida. Aunque se echó sobre su espada, todavía estaba vivo. Y por lo que cuenta este joven amalecita, el final de Saúl fue una muerte asistida. Un suicidio asistido. Porque ya ahora Saúl estaba ¿en qué? En sufrimiento. Se había autoherido, ¿verdad? Y además venían contra él todos los flecheros y Saúl no quería más sufrimiento, no quería más nada y le pide, apóyate sobre mí, traspásame y el muchacho lo hizo. Lo hizo. La pregunta es, y ahora veamos, ¿cómo reacciona David a esto? Aparte de llorar por la muerte de Saúl y de Jonatán, su hijo, que era su gran amigo, miren lo que le dice después David a este joven amalecita. En el versículo 14 dice, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y miren lo que le pasó, verso 15. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. ¿Qué hizo David? ¿Le aplicó la pena de muerte a quién? Al que mató a Saúl. La pregunta es, ¿tenía base David para hacer esto? ¿Sí o no? Sí, porque este hombre derramó la sangre de otro. Y de acuerdo a la ley, su acto merecía que él pagara con la muerte. Así que David aplicó la ley de Moisés y le da pena de muerte a este hombre, ¿verdad? Su condena fue ayudar, ¿verdad?, a un suicidio asistido, pudiéramos decir, a Saúl. Es terrible, ¿verdad? Y yo sé que hay mucha gente que me va a decir, bueno, ¿y qué pasa en tal caso? Hay miles de escenarios posibles. Yo estoy tratando solo de tomar lo más general aquí en el tema
para poder traer este sermón. Pero al igual que la pena de muerte, la eutanasia tiene que ser vista para el cristiano desde el campo de la ética y desde el valor de una vida. Actualmente hay 8 países en el mundo donde la eutanasia es legal. Y ya en los Estados Unidos hay varios estados, valga la redundancia, que tienen leyes. Se llama ley de muerte asistida. Oregon, Washington, el Distrito de Columbia, Maine, California, Colorado, Vermont, Hawái y Nueva Jersey. Y ahora mismo hay otros estados que están estudiando aprobar leyes similares. Ahora, que sea legal a los ojos de los hombres, no quiere decir que es aprobado a los ojos de Dios. No importa que el hombre lo apruebe, a los ojos de Dios, esto es algo terrible y tenemos que hacer esa distinción. Hay muchos casos ahora de gente que entran, le han diagnosticado con una enfermedad terminal y no quieren pasar por el sufrimiento y se están mudando a Oregon. Hay varios casos de gente que se han ido a Oregon sencillamente para poder optar por la eutanasia, y yo firmo donde haya que firmar y que me den una muerte digna. Pero ¿qué dignidad hay en esa muerte? Yo creo que esto es cuestionable desde el punto de vista de la ética, ¿verdad? Y la base de esta práctica es evitar el dolor y el sufrimiento. No quiero sufrir, no quiero tener que pasar por dolores, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que en medio del dolor y del sufrimiento Dios va a tener siempre propósitos también con nuestra vida. Déjeme decirle que yo pudiera contar montones de testimonios de personas que he escuchado y que han confesado que en el medio del dolor, y en el medio de la angustia, y en el medio del sufrimiento de una enfermedad, han podido percibir a Dios más que todos los días que tuvieron salud. Porque Dios no desperdicia nada. Somos nosotros los que rechazamos el sufrir. Pero somos nosotros los que causamos muchas veces el sufrimiento. Miren, la mujer de Job hubiera sido una gran defensora de la eutanasia en nuestros días. Si esa mujer viviera en estos días, fuera una gran defensora. Porque cuando ella vio a Job en medio del sufrimiento y en medio del dolor, lo que hizo fue hablarle a Job y cuestionarle su integridad. ¿Todavía tú retienes tu integridad?, le preguntó. Mira, maldice a Dios y muérete, que es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor, es lo único que te queda. Mira el sufrimiento en el que tú estás, lo has perdido todo, estás enfermo, estás en un sufrimiento, en un desespero, en una gran agonía. Y déjeme decirle que yo creo que Job calificaba para mudarse para Oregon. Y para haber dicho, pónganme un tratamiento de eso y acaben con la vida mía allá, porque esto es, la Biblia dice que Job se tenía que sentar sobre la ceniza y rascarse con un trozo de barro, con un tiesto, porque no podía con la sarna aquella, ¿verdad? Era algo desesperante, aparte del dolor de haber perdido todos sus hijos, todas las cosas. La Biblia describe la agonía de este hombre. Pero Dios tenía un propósito con Job en medio de ese sufrimiento. Y todos conocemos ese famoso texto que lo menciono mucho también, Job 42:5, ¿verdad? Cuando Job al final le dice a Dios, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, como diciendo, ahora de verdad te conozco, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por todo ese sufrimiento y tuvo que pasar por todo ese dolor. Y yo conozco, le repito, montones de personas que me han dado ese testimonio. Pero nosotros rechazamos el dolor porque nos asusta. Nos asusta el sufrimiento. El que tiene un familiar que está en una etapa terminal, siempre dice, yo le he pedido a Dios que se lo lleve, si se lo va a llevar, que se lo lleve, pero que no sufra. Y yo digo, eso está bien, pero es voluntad de Dios. No es voluntad nuestra. Es así. Y Dios es bueno. ¿Saben?
Cuando mi padre enfermó de leucemia, hace muchos años, ya mi papá en este octubre, va a ser 18 años que partió con el Señor. Cuando mi papá enfermó, mi hermano es médico y me dijo, el viejo está chivado, tiene esto, esto y esto. Y yo me acuerdo que yo me aferré y empecé a orarle al Señor, sánalo, 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 hasta que un día entendí y dije, ¿qué estás haciendo? Tú no le puedes pedir a Dios eso. Si Dios quiere, lo puede hacer. Pero le estás pidiendo a Dios que sane un viejo que lleva casi 80 años. La Biblia dice que todos vamos a morir, de una cosa o de otra. Y yo cambié mi oración y empecé a pedirle al Señor, bueno, que no sufra. Señor, lo único que te pido es que el tiempo que tú le des, que mi papá no sufra. Y mi papá vivió otros 7 años. Dios le dio tiempo, y le dio tiempo de calidad. Por eso digo que Dios es bueno, porque mi papá entró al hospital. El día que él falleció, mi padre entró al hospital a las 4 y algo, 5 de la tarde, y a las 10 y algo de la noche ya mi papá había fallecido. Horas en el hospital. Dios fue bueno. Ahora, yo conozco también montones de casos donde la gente han tenido que sufrir y llorar. Yo recuerdo un diácono que ya está con el Señor de nuestra iglesia de Nueva Jersey, Rigoberto Pérez. Y él padeció de cáncer por muchos años y tenía un cáncer en la vejiga. Y eso le provocaba unos espasmos en la próstata que eran extremadamente dolorosos. Y recuerdo un día que fui a visitarlo al hospital y yo iba por el pasillo y yo podía oír sus gritos de dolor. Y todo lo que gritaba era, Señor, quítame este dolor. Le dolía profundamente. Pero ¿saben qué? Se los aguantó todos. Y tenía un sangramiento profuso y se aguantó todo aquello hasta el último día. Y Dios le concedió bastantes días después de aquella crisis tan fuerte. Y Dios trabajó en su vida. Dios tiene propósitos. Acabo de regresar de Carolina del Norte y con esta idea termino. Y allí conocí, se lo he mencionado a alguna gente, conocí una joven mexicana, se llama Verónica, tocaya tuya, ¿verdad? Verónica tiene 42 años y tiene un cáncer grado 4. Ya a Verónica le han hecho varias cirugías, le han quitado la mitad de su estómago, la mitad del páncreas, la vesícula biliar. Ha pasado por 10 sesiones de quimioterapia y iba a comenzar 10 sesiones de radiación. Y allí me llevaron los hermanos para orar por ella, para visitarla, para animarla. Y el cuadro era difícil, porque ella estaba allí, en su sofá, sentada, sin fuerzas. Pero para mí se me puso el corazón así de chiquitito cuando vi que ella tenía 4 niñas. Su esposo la abandonó cuando supo que estaba enferma. Y tenía una niña como de 2 años, quizás otra de 4 o 5, una como de 9 y otra de 10 y tantos. Y estando nosotros en la visita, yo vi a la de como 4 o 5 añitos poner un banquito así en el counter de la cocina y la vi coger un cuchillo y picar una manzana, hacer unos slices. ¿Y cómo le daba a la hermanita chiquitita de 2 años? Dándole allí. Y uno mirando aquello, y el corazón se ponía cada vez, yo creo, más chiquitito, y decía, ¿cómo es esto posible, verdad? ¿Cómo puede estar pasando esta persona? Y supuestamente yo iba a ministrar allí a esa mujer. Y les digo algo, yo salí ministrado. Yo salí ministrado de la fuerza y la confianza de aquella mujer. Cómo ella ve su vida. Ella dice, Señor, me tiene aquí. Y yo le he pedido al Señor que me dé vida para ver a mis hijas crecer. Pero si el Señor determina que me tengo que ir con Él, me iré con Él y Él se hará cargo de mis hijas. Eso es fe. Y ella me dijo, en este proceso me sentí tan sola al principio, pero he aprendido en todos estos días de dolor que Dios ha estado conmigo constantemente. Porque nada mejor que el dolor y sufrimiento para ver la mano
de Dios. Es muy fácil decir que Dios está conmigo cuando todo está bien. Y les digo algo, yo salí ministrado de allí, hermanos. Ministrado. Esa mujer perfectamente podría decir, yo lo que quiero es que acaben con mi vida ya. Pero Dios tiene un propósito. Y ella está allí, y Dios está allí. Y de alguna manera Dios la ministra, y Dios la ayuda, y Dios le provee. Y aun si Dios la lleva a su presencia, como ella dijo, Dios hará cargo de todas las cosas. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir, aquí ya no hay vida, aquí ya no hay esperanza, vamos a terminar con esta vida, vamos a destruir esta vida? No, hermanos. La vida es preciosa a los ojos de Dios. Y al final quiero dejar una cosa bien clara. Cada vida humana es de alto valor a los ojos de Dios. Desde el vientre de una madre, ¿verdad? Es de alto valor, porque usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la preservación de la vida es algo agradable a Dios. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que reprobar toda práctica que intenta ponerle fin a la vida de un ser humano. No tenemos esa libertad. Dios da la vida y Dios sabe en el momento que la vuelve a tomar. Y cuando la toma, para nosotros sabemos que es llevarnos a su presencia. Por eso nosotros respetamos la santidad de la vida. Y termino diciendo esto. En estos días alguien me preguntó, y no es política, por favor, pero alguien me preguntó, ¿por quién yo voy a votar? Yo no voy a decir aquí por quién yo voy a votar. Pero ¿saben qué? A veces digo que hasta la pregunta ofende. La pregunta ofende. Y una de las cosas que le contesté a esa persona, voy a votar por la vida. Voy a votar por la vida. Porque ¿saben qué? Es el momento donde nosotros tenemos que realmente defender lo que creemos. No defendemos hombres, no defendemos gobiernos, defendemos nuestros valores. Por eso estoy compartiendo valores cristianos, porque somos el pueblo de Dios. Y si nosotros no defendemos nuestros valores, créanme que el mundo sí va a defender los valores en que ellos creen. Tenemos, hermanos, que defender nuestros valores. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por la vida que disfruto, Señor. Es un regalo tuyo. Cada uno de nosotros hoy respira porque a ti te ha placido, Señor. Porque tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Allí en lo oculto, Señor, como decía David, y todas las cosas que tú determinaste sobre nuestras vidas, todas fueron formadas sin que faltara ninguna. La vida es algo santo y agradable a tus ojos. Cada uno de nosotros ha sido hecho, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. Y no tenemos, Señor, de acuerdo a lo que dice tu palabra, ningún tipo de libertad para acabar con la vida de ninguna forma, de ninguna manera. No podemos aprobar, Señor, no podemos aprobar de ninguna práctica que quiere privar a una persona de un regalo que tú le has dado, la vida, Señor. No podemos aprobar de eso. Y permite, Señor, que tu pueblo esté claro, que tu pueblo tenga un verdadero concepto del regalo que disfruta, de ser hecho a tu imagen y semejanza. Eso nos hace diferente del resto de la creación, del resto de cualquier otro tipo de vida conocida, Señor. Somos los únicos hechos a tu imagen y semejanza. Por tanto, deberíamos de respetar toda vida humana, que es de alto valor a tus ojos, que sea de alto valor también a los ojos nuestros, Señor. Padre, condenamos abiertamente toda práctica que se levanta para destruir la vida del ser humano, de cualquier forma que la traigan,
de cualquier forma que la presente. Nuestros valores, Señor, nos hacen condenar esas prácticas. Y sabemos, Padre, que probablemente tendremos que pagar un precio por defender, Señor, por aprobar de lo que tú apruebas, pero que estemos dispuestos a pagarlos. Tú pagaste más por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y lo hiciste por amor, Señor. Lo hiciste por amor, porque la muerte vino como consecuencia del pecado. Pero, Señor, tú eres el autor de la vida, el dador de la vida. Y no solo nos has dado vida física, sino que tú puedes darnos vida eterna a través de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, trae claridad, Señor, sobre todos estos temas, sobre todas estas prácticas. Y aún, Señor, que donde quiera que tú nos lleves, nuestro trabajo, nuestras escuelas, nuestras familias, que no tengamos miedo, Señor, que no parpadeemos para decir que nosotros defendemos lo que tú defiendes, Señor, lo que tú apruebas. No queremos, Señor, dar un paso atrás. Queremos confesarte públicamente. Creemos en ti, Señor Jesús. Y creemos en la vida que tú nos das. Y creemos en la vida eterna. Y defendemos esta vida y predicamos la vida eterna, Señor. Ayúdanos. Y que como iglesia siempre podamos mantenernos firmes. Bendice a cada uno de mis hermanos en este día, Señor. Y guíanos siempre en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Con eso terminamos. Pueden salir ahora por la puerta que usted desea. Si usted quiere saludar a alguien, siempre lo digo, bajo su